2 minutitos más, por favor, esperaremos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Liz. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Ok, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Espero que estén bien sanitos. Cuídense de todas maneras porque hay muy alto índice de contagiados últimamente, especialmente aquí en Cochabamba. Cuídense, ¿ok? Vamos a avanzar, pero antes de eso, había... oh, empezar a trabajar desde la siguiente semana con cada grupo, ¿ya? Yo tengo aquí 10 grupos. Voy a pedir, pero a uno que es el grupo de Aide y Mauricio Cabrera, que se unan con el grupo de Peter y Fabio Soria, por favor, porque en cada grupo son a 2, entonces si se unen los dos van a ser 4 y voy a tener menos grupos, por favor. O sea, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a ir avanzando tema, pero yo les voy a dar, o sea, un grupo aleatoriamente. Voy a pedir ahora, hoy, para que se prepare, por ejemplo, un título, ¿no? Entonces, van a ir investigando de qué se trata y al momento de que yo vaya avanzando el tema, entonces voy a pedir la intervención del grupo para que empiece a hablar acerca del el punto que les voy a dar de investigación, ¿ok? Así es como quiero trabajar, por favor, para que en participación se tengan puntaje y vayamos rellenando esa casilla de los 10 puntos que nos faltaría. ¿Ok? Quiero hacerlo 2 grupos por clase. O sea, cualquiera del grupo puede hablar, ¿no? Pero preferiblemente es que todos se preparen. El grupo 1 es, ya van a saber quiénes están integrados. El grupo 1 es de Colquevela Noeli. El grupo 2 es de Rosa Orellana, Sergio Terán, Carlos Zurita. Grupo 3, Franklin, José. Ya saben quiénes están, por favor. El grupo 4 es Edson Espinosa, Anaí, Alex. Grupo 5, Adela, Vania, Videl, etcétera. Grupo 6, Adriana, Antesana, Abigail, Abner. Grupo 7, José, Diego Villarruel, Diego Pinto. El 9 es de Silvia, Manuel, que la verdad no, aquí hay, en este grupo hay personas que ya no vienen a clases.
Silvia tampoco. Entonces el grupo 9 va a ser de Peter, Fabio, Aide y Mauricio, por favor. ¿Ya? Voy a empezar por el medio. El grupo 6, el grupo de tía Adriana, por favor. Va a buscar un punto que enseguida se los doy. ¿Ya? Manejo de la relación con el cliente, por favor. ¿Ya? Está bien, Licen, tenemos que buscar todo con relación a ese tema, ¿verdad? A ese punto, exactamente. ¿Ya? Entonces, prepárense en grupo y a medida que vayamos avanzando y hablando qué es el cliente, porque es el próximo tema, entonces ahí ustedes intervienen con respecto a este punto que les he dado, ¿no? Que es la manejo de la relación con el cliente, por favor. ¿Sí? Ya, y el otro grupo, el grupo de Rosa Orellana, Sergio, Carlos Zurita y Alexandra Rodríguez. Ya, es el punto control del nivel del servicio para el cliente. ¿Ya? Licen, disculpe, estos temas son para hablar ahora en la clase, ¿no? ¿O son para la siguiente? No, para la siguiente, para la siguiente. Por eso quiero que se preparen. Ah, ya. Bien, sí, para la siguiente. Ahora Ah, ya, Licen, gracias. terminar de hablar del tema que habíamos dejado pendiente, que es de atención de cara al público. Entonces, después de ese viene el tema del cliente, ¿no? Entonces, ahí ustedes intervienen, por favor. ¿Está alguien del grupo de 2, Sergio, Rosa, Carlos, Alexandra? Sí, Lisa, aquí. Ok, ya han anotado, ¿no? Sí, Lisa. Ya, ese por favor. Igual, de la siguiente, de la misma manera para la próxima clase. Y en la próxima clase aviso a quienes les va a tocar el día lunes, ¿ok? Continuamos. ¿Alguien puede hacer un resumen breve de lo que hemos hablado, por favor? ¿Alguna retroalimentación, por favor, de lo que hemos hablado en la anterior clase? Hemos hablado de la atención de cara al público, ¿no es cierto? Hemos visto cómo es el trabajo de la atención directamente con el público, las cualidades importantes, ¿no es cierto? ¿Qué más, por favor? ¿Qué hemos hablado? Buenas tardes, licenciada. Hola, ¿cómo estás, Carmen? Buenas tardes. Hablamos de las habilidades comunicativas también, de los dotes comerciales y de la presencia. Exactamente, ¿no? O sea, un conjunto de ciertas cualidades que debemos muchas veces seguir porque de acuerdo a eso, nuestro cliente va a ser más asiduo al negocio que nosotros estemos emprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, cualidades, hasta a veces digo que hay personas que no tienen esas cualidades, tal vez están preparadas, o sea, se capacitan para poder hacer esa atención, pero hay algo más que les falta. A veces no siempre esa persona va a tener esa capacidad de poder atender a un cliente, ¿no? O sea, hay personas que son profesionales. O sea, en mi parte yo he visto muchas personas que son profesionales,
pero no tienen, digamos, esa capacidad, digo, de atender, ¿no? O sea, de poder lidiar con un cliente, no importa cómo sea nuestro cliente. Entonces, pienso que estas cualidades deberían darse también, o por lo menos aprenderlas muy bien, ¿no? Hacer a un lado. Yo conozco una persona que siempre ha tenido un negocio, ¿no? Pero lamentablemente su genio no le ha acompañado, ¿no? Siempre ha tenido un negocio. Y créanme que ella ha encontrado, me imagino que lo que al cliente le gusta, ¿no? Y tenía todo, era un almacén muy, ¿cómo les digo? Muy surtido, había de todo. Y atendía 6 de la mañana y dormía 1 de la mañana. O sea, sabía, encontraba el lado al que al cliente lo podía absorber, ¿no? Para que vaya a su almacén, ¿no? Porque ¿dónde tú vas a encontrar un almacén que se abra hasta tarde, ¿no? O sea, y que puedas encontrar todo, ¿no? Era tan surtido que encontrabas a lo mínimo, ¿no? Encontrabas hasta una aguja de máquina de coser que muchas veces en otras tiendas no la tienen, ¿no? Entonces le encontró el lado de saber qué es lo que le gusta al cliente, ¿no? Qué es lo que va a tener, pero lamentablemente el genio de la señora no la acompañaba, lamentablemente, ¿no? Hasta muchas veces, pese a que era al lado de mi casa la tienda, que sabía que iba a encontrar, pero a veces no iba, justamente por ese genio, lamentablemente, ¿no? Entonces, estas cualidades son muy importantes conocerlas y saberlas, ¿no? Si en algún momento se les toca emprender un negocio donde van a estar directamente con el cliente, ¿no? Porque muchas veces hay sí personas que tienen un emprendimiento, pero directamente tienen personal que les va a acompañar para poder atender a esos clientes. Pero igual, de todas maneras, ¿no? Por eso me imagino que hacen eh, mm, esa entrevista hablada ahora ya no es con el dueño de las empresas, ahora ya hacen el contrato de agencias que se dedican a hacer estas evaluaciones a las personas que van a entrar a trabajar a una empresa, ¿no? A mí me tocó de igual manera, cuando me presenté mis papeles para un hotel, no es el hotel quien se ha encargado de hacer, ¿no? El escaneo, el averiguar, el entrevistarte, el pedir tus papeles, etcétera. No, ha sido una empresa que ellos han contratado para que esa empresa se encargue de a nosotros hacernos toda esa evaluación, ¿no? Entonces, ellos ya tienen preparado diferentes diagnósticos, diferentes encuestas, crucigramas, hasta un examen, te hacen una entrevista y todo. Entonces, ellos ya dan un resultado final al hotel, ¿no? Entonces, Em, por eso me imagino que es, ¿no? O sea, para saber un poco cómo es la persona que va a estar atendiendo al público. Hablamos acerca de las ventajas y desventajas y los inconvenientes de trabajar de cara al público. No recuerdo. Licen, Sí, buenas Lizy. tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Dime, Aide. Licen, si no estoy mal, quedamos en presencia. No sé si esto o tengo mis apuntes, pero creo que quedamos ahí. No sé, mi compañera Adriana tal vez le va a comentar algo. A ver, tal vez Adriana, sí, no recuerdo. Ya estoy con... Dicen, creo que sí avanzamos porque en la última diapositiva que usted tenía era del ejemplo, ¿no ve? Que decía que el cliente tenía la razón, en la que, digamos, todos dimos nuestros comentarios en que sí es que es cierta ese punto de vista. Ok, sí. Exactamente, pero hablamos de las cualidades y quedamos en presencia, pero no hablamos acerca de las ventajas y desventajas de trabajar de cara al público. Justamente eso es lo que lo que estaba comentando con respecto a eso, ¿no? O sea, me voy a que hay muchas ventajas porque tú conoces diferentes clientes, o sea, te vas acostumbrando a ese ámbito. Ahí mismo tú tienes la ventaja de capacitarte porque la empresa te va a brindar, ¿no es cierto?, ciertos recursos para que tú puedas un poco empaparte de la información de todo lo que se hace en la empresa, ¿no es cierto? Y obviamente de parte de ti, o sea, tiene que nacer esa amabilidad, esa simpatía, esas habilidades comunicativas, etcétera, ¿no?
y trabajar mucho en eso. O sea, de parte de nosotros tiene que surtir eso, ¿no? O sea, yo pienso que esas son las ventajas. Para mí, la ventaja de la universidad ha sido de que nos ha capacitado en las plataformas bastante buenos y aparte con algunas técnicas didácticas para poder mejor entablar algunas tareas para los estudiantes, ¿no? Entonces, para mí es ventajoso eso, ¿no es cierto? Porque yo también soy empleada de la universidad, trabajo para la universidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son aquellas desventajas? Justo eso es lo que estaba hablando hace rato, ¿no es cierto? O sea, las desventajas justamente es el que si yo brindo al cliente todo, o sea, como el ejemplo que les había dado, pero lamentablemente mi actitud no me acompaña, entonces es otra de las desventajas, ¿no? O sea, tú vas perdiendo como empresa, ¿no? Y tomaremos en cuenta esos detalles como el ejemplo que les he dado y posiblemente a ustedes les haya pasado, ¿no? Yo, la verdad, sabía que en esa tienda encontraba todo, ¿no? Pero prefería caminar 2 cuadras e ir a otro lugar, o sea, para poder comprar porque, o sea, no soportaba a la señora, lamentablemente, ¿no? Entonces, ahora hoy en día ya no es la única. Creo que muchos le han estudiado, han visto cómo era y ahora se han proliferado las tiendas por todo lado. Entonces, le han quitado, digamos, a ella le han restado, ¿no? Obviamente por el mal carácter que tenía, ya que ha tenido que cerrar, ¿no? Hoy en día ya está cerrada su tienda, ha tenido que alquilar porque tenía que percibir de algún lado, ¿no? Entonces, esas son las desventajas, ¿no? Entonces, tomaremos en cuenta esos puntos, ¿ok? Así en resumen. Ahora veremos aquellas profesiones más habituales que tienen esa atención de cara al público. Por ejemplo, el recepcionista. Como les decía, ¿no? En la empresa, yo puedo abrir mi empresa, ¿no? Puede ser que gracias a una buena astucia al momento que he emprendido, porque cuando uno emprende una empresa, hay que tomar en cuenta que hay que hacer un estudio de mercado, ¿no es cierto? O sea, no puede ser de que haya en Cochabamba 10 restaurantes que estén lado a lado vendiendo pollo y yo abra mi restaurante y ponga pollo, ¿no es cierto? Entonces debemos hacer un estudio de mercado para ver cuáles son los lugares estratégicos y el negocio que realmente se puede necesitar para esos ámbitos, ¿no? Entonces hay que hacer muy bien ese estudio. Entonces, a lo que me voy es de que cuando abro una empresa, o sea, yo voy a ver ese estudio de mercado, voy a buscar un lugar estratégicamente y posiblemente me dé chance a que si he tenido clientes, entonces me va a dar chance a poder contratar más gente, ¿no? Entonces yo ya no voy a estar de frente con mi público, ¿no es cierto? Con mis clientes. Si no, voy a poner a una persona ya preparándola, capacitándola frente al público, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa con estos personajes, que es el recepcionista, ¿no es cierto? Porque el recepcionista es una persona que está en directo contacto con el cliente, con el público, ¿no es cierto? O sea, si nos damos cuenta, hacemos un análisis, es esa persona que está en directo contacto con el público. Ni así te digo, si el recepcionista, el dueño es otro, tal vez ni lo conocen, a no ser que haya una queja muy grande que quieran hacerse directamente al dueño del hotel, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde tal vez se lo va a conocer. ¿O han visto algún caso excepcional? ¿Alguien tal vez pueda comentar? Hola, chicos. De mi parte, ninguna, Alicia. Ok. No han pasado por una situación, o sea, si se dan cuenta, ese es un personaje que siempre va a ir de frente al público, ¿no? Entonces, lo que debe encargarse un gerente, un dueño de una empresa, es que a esta persona, capacitarla muy bien, hacer ese análisis, como les decía,
de cómo es la persona para estar en contacto con el público, ¿no es cierto? Porque imagínense, va a ser muy buen recepcionista, tiene recomendaciones de todo lado, ¿no? Pero lamentablemente no va a ser una persona que se lleve bien, o sea, que llegado al momento no nos atiende bien al público, más bien los ve espantar, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Y si, bueno, esta persona tiene esos dotes, realmente esas cualidades en las cuales hemos analizado anteriormente, entonces bienvenido, ¿no? Por eso es que les había mostrado, ¿no es cierto?, esta última diapositiva, ¿no? Haciendo ese análisis. Cuando decían en este enfoque, dice el cliente es primero, pero este personaje dice los clientes no son lo primero. Lo primero son los empleados. Si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que se toman en cuenta. Entonces, ese profesional es recepcionista. Veremos otro. El camarero. ¿Quién podría dar una explicación? Todos conocen quién es un camarero. El camarero es la mucama de igual manera, ¿no? Dice, es la persona que organiza las habitaciones y hace la limpieza. Bueno, ambiguo, ¿no? Ambiguo, porque, bueno, camarero lo denotamos así como tú dices, ¿ya? Y también en otros lados dicen camarero al garzón, ¿no? Entonces es ambos, ¿no? Entonces, pero igual. Adelante, Fabio. Bueno, considero que el camarero de igual manera sería la mucama, la persona que organiza, limpia, lo que está desordenado lo vuelve a ordenar para que el cliente entre y lo vea que esté ordenadamente y así reciba el buen servir y el buen gusto de que el hotel siempre está para el bienestar del cliente, del huésped, para que no se sienta incómodo. Ok, gracias. Y si hablamos del garzón, Dice, hola, sí. del garzón sería mayormente que tiene que aprender a trabajar bajo presión y tiene que ser una persona que debe tener bastante paciencia y siempre tiene que estar mostrando una sonrisa al cliente. Porque es la persona que va a estar en contacto directo, ¿no es cierto? Con el cliente también. Como dice aquí, ¿no es cierto? Tener esa habilidad de agarrar las bandejas, el equilibrio con los platos, etcétera, ¿no? Cada garzón también se ha capacitado para poder hacer esa atención al cliente, ¿no? Por dónde recoger, por dónde dejar, ¿no? ¿Cuál es aquellos puntos que ellos deben conocer para hacer esa atención, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de camarero, como decía Fabio, que es en un hotel la camarera que atiende más personalmente en las habitaciones, o el camarero que atiende también en los restaurantes, ¿no? Entonces es ambigua por eso la palabra. ¿Okay? No sé cuál es, ok. Está muy lento el internet. Ok, el guía de turismo. En una agencia de viajes sabemos que trabajan los counter, están aquellas personas que te hacen la reserva eh, de boletos, ¿no es cierto? Aquella persona que te ayuda con el llenado de tus vouchers, etcétera. Aquella persona que también te hace una planificación, un tour, ¿no es cierto? Entonces, el guía, que es otro personal que trabaja dentro de la agencia de viajes,
va a ser quien conoce toda esa ruta que vas a hacer, ¿no? Que has comprado y vas a hacer el recorrido, ¿no? Entonces es otra persona que está en contacto directo con el cliente, ¿no es cierto? Quien obviamente, esta persona creo que es la que más, más está en un contacto más directo, el que esté haciendo la charla más directa, más preparada, hablando de lo que tiene que conocer, lo que tiene que hacer, la ruta que tiene que hacer, ¿no es cierto? O sea, conoce más a fondo lo que debe dar a su cliente, ¿no es cierto? Porque hay otras personas que trabajan en el escritorio que es muy diferente a un guía de turismo, ¿no? Este guía de turismo ya conoce, digamos, muy bien el recorrido, conoce los lugares profundamente, no como aquel que simplemente, digamos, hace esa planificación, ¿no? De forma escrita y le avisa pues al guía de turismo para que el guía de turismo, de acuerdo a ese recorrido, él vaya preparándose, ¿no? O sea, pese a que ya sabe, o sea, se prepara todo, pero él, de acuerdo al recorrido, ya va a ir mucho mejor, ¿no? O sea, viendo sus rutas, etcétera, ¿no? Entonces, el guía de turismo también es una profesión en la cual está en directo contacto con el cliente. Dependiente. A ver, quisiera que ustedes hablen con este tipo de profesión. ¿Quiénes son los dependientes? ¿Alguien tal vez, por favor, para participar voluntariamente? Dice, no sé si estoy en lo correcto, pero llegarían a ser estas personas que trabajan en los supermercados que acomodan los productos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál es la manera más directa que tiene? ¿Se acuerdan que vimos un video? Era un video corto donde justamente había un trabajador del supermercado quien amablemente le ayuda a una señora a ubicar un producto que ella quería, ¿no es cierto? Pero ese era otro tema, ¿no? Pero más o menos, o sea, para que se den cuenta, o sea, de la persona que es dependiente. ¿Alguien podría comentar acerca de esta profesión que también está en contacto directo con el cliente? Hoy día están sedentarios, chicos. ¿Qué ha pasado? Dice, sería personas, bueno, considero que son esas personas que tienen la capacidad en ventas y en producto de la tienda. Es decir, son las personas que van a organizar, van a ofrecerle al cliente, suponiendo algún producto que no puede encontrar el cliente, esta persona va a hacer y le va a indicar la dirección correcta o el lugar indicado para que pueda darle el producto o hacerle referencia del producto, cuál es conveniente que se debe llevar y cuál no. Ok, gracias, Fabio. Vamos a encontrar esa persona dependiente en muchos lugares, ¿no es cierto? Mm, estas personas son las que te ayudan un poco a organizar el lugar de trabajo, ¿no es cierto?
tal vez un poco llegar a los productos específicos muy organizados para que el cliente de alguna manera pueda tener acceso rápido, ¿no? Muchas veces, a veces nos molestamos nosotros, o sea, por no encontrar algo, ¿no? O sea, que está desordenado y etcétera, ¿no? Pero bueno, pues estas personas son las que se encargan también de ello, ¿ok? Comercial. Otra de las personas también que está en contacto directo es este, ¿no? Para este empleo, los dotes de venta son imprescindibles, dice, ¿sí? Porque eh, necesariamente tiene que saber muy bien acerca de los productos que está ofreciendo, ¿no es cierto? Entonces, mm, mm, por ejemplo, a mí me pasó una vez, ¿no? Cuando todavía tenía el puesto de la tienda de mi madrina, entonces venía uno de los eh, vendedores, ya de los proveedores, que era de Ola, ¿no? Entonces él me ofrece, ¿no? Este es un producto, es limpia pisos, me dice, ¿no? Es un producto nuevo que usted al momento de verlo, ¿no? Es un color medio amarillo, me dice, ¿no? Cuando usted lo siente, tiene una fragancia entre que vainilla y canela y no sé qué, me estaba tomando el pelo, ¿no? Entonces yo me reí, ¿no? Entonces él me dice, pero es cierto, ¿por qué no lo siente? Me dice, entonces me hizo sentir, ¿no? Entonces creo que ya mágicamente estas personas tienen esos dotes comerciales para poder darte ese producto y convencerte acerca de lo que es, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me hice quedar, ¿no? Producto, ¿no? Entonces, pero ellos ya te dan, digamos, esa confiabilidad de que si realmente ellos saben cómo es el producto, porque lo analizan, porque ellos se capacitan dentro de la empresa les dice que han hecho este producto y este producto es así, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, a eso me voy de que ya ellos creo que por el solo hecho de decir los comerciales ya saben, ya tienen esos dotes, ¿no es cierto? Entonces ya ellos pueden fácilmente eh, hablar con el cliente para poder convencerlo acerca de sus productos, ¿no? Entonces, como dice aquí, tiene características innatas del comercial, ¿no es cierto? Entonces, ellos ya, de hecho, me imagino que en el momento de estar estudiando ya ellos les dan esa característica de cómo deben ser, ¿no? Al momento de atender. ¿Qué otros, em, qué otros, qué otras profesiones más podemos encontrar que están frente al cliente, esa atención de cara al cliente? ¿Alguien podría tal vez ejemplificar algunos? ¿Cómo dijo Lice? ¿Puede volver a O sea, repetir? ¿qué otros clientes más podemos encontrar ya que estén, o sea, frente, o perdón, qué otras profesiones más podemos encontrar que estén frente a los clientes, así con esa atención directa? Dice, sería el repartidor, el recepcionista, eh, los repartidores más que todo, los que entregan los productos. Cuando es a una empresa distribuidora, los repartidores son los que mayormente están frente a frente con esos clientes, los que cobran, los que dejan los productos. ¿Ya? ¿Qué otros más? ¿Qué otras profesiones más? Las secretarias tal vez, ya sean en instituciones Sí. públicas o privadas, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, las secretarias son las que están directamente en contacto con el cliente, porque ellas recepcionan ciertos documentos
antes de que llegue directamente a su jefe, ¿no? Por ejemplo. ¿No es cierto? Los organizadores de eventos también están en contacto con el cliente. Bueno, eso sí, los organizadores, los garzones están ahí y aquellos proveedores que ofrecen los bienes, ¿no es cierto? Sí, ¿Quiénes más? Hay profesiones, hay bastantes profesiones, chicos. Por ejemplo, los médicos o las enfermeras. Hoy en día estamos en ese ámbito, ¿no es cierto? Si se dan cuenta y analizamos, las enfermeras son las que están en contacto más directo. los abogados, funcionarios. Exactamente. O sea, hay abogados, digamos, que antes podían contratar a una secretaria, ¿no es cierto? Nuestra economía ha cambiado y ahora son directamente ellos quienes atienden, ¿no? Entonces, pasa porque mi concuñado es abogado y antes él tenía una secretaria, ¿no? Que ella recepcionaba los documentos, etcétera, ¿no? Obviamente por la crisis, lamentablemente, a tener que hacer descansar a su secretario, ¿no? Entonces ahora es él quien atiende directamente, ¿no? En estos tiempos ya no nos damos el lujo de eso, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas otras profesiones, o sea, vayan ustedes analizando un poco y viendo aquellas profesiones que están en contacto directo con el cliente, ¿no? En algún momento nosotros, obviamente como empresarios que les decía, y los tiempos de ahora en adelante van a cambiar, hay que ser positivos, y ustedes cuando en su momento ya lleguen a emprender y tengan la oportunidad de tener una empresa y dependientes tal vez, ¿no? Alguna secretaria, qué sé yo, y las van a poder capacitar, entonces tomen en cuenta ciertos puntos para que esos clientes futuramente ya sean asiduos, o sea, que esos clientes se quedan permanentemente para ustedes con su empresa, ¿no? Que cada servicio que ellos piensen, digan, bueno, pues esta empresa nos ha atendido bien, entonces nos vamos ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Por eso estamos analizando ciertos puntos para que ustedes tomen en cuenta, ¿no? O sea, ustedes como futuros emprendedores. ¿Ok? Y bueno, pues lo que les decía, ahora yo entro en este comentario, ¿no es cierto? Y podemos analizar que realmente este caballero sí tiene la razón, ¿no? Entonces, nosotros debemos cuidar a nuestros empleados, tratarlos muy bien, capacitarlos muy bien, para que ellos cuando estén en contacto con el cliente, este cliente después ya va a ser asiduo